La monja de la medianoche. El pequeño pueblo de San Roque se había mantenido en el anonimato durante siglos, escondido entre montañas y envuelto en una atmósfera de misterio. Los pocos visitantes que llegaban al lugar solían notar la presencia de un antiguo convento en las afueras, una edificación oscura y desmoronada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin embargo, los habitantes del pueblo sabían bien que el convento no estaba vacío, al menos no del todo. El convento de Santa Cecilia era el escenario de una de las leyendas más aterradoras de la región. Decían que en las noches de luna nueva, justo a la medianoche, una monja vestida con un hábito negro como la noche aparecía en los pasillos, su figura etérea deslizándose por las sombras, buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Nadie sabía con certeza qué era lo que buscaba, pero lo que sí sabían era que aquellos que la veían no vivían para contarlo. En el centro de esta leyenda estaba el relato de Sor Mariana, una joven monja que había sido enviada al convento como castigo por un crimen que nunca cometió. Según la historia, Sor Mariana era conocida por su bondad y devoción, pero fue acusada injustamente de herejía por una superiora envidiosa. A pesar de su inocencia, fue condenada a morir en silencio, su cuerpo sepultado en una cripta bajo el convento, sin ningún tipo de ceremonia. Se decía que su espíritu, incapaz de encontrar paz, regresaba al convento cada noche, buscando justicia o venganza, según quien contara la historia. Los jóvenes del pueblo, por supuesto, habían escuchado la leyenda cientos de veces. Para ellos, era solo una historia para asustar a los niños o mantener a los curiosos alejados del convento en ruinas. Pero para Lucía, Mario y Álvaro, la leyenda era un desafío. Tenían 17 años, y el miedo no era algo que tomaran en serio. Decidieron que la próxima luna nueva, visitarían el convento y descubrirían por sí mismos si la leyenda era cierta. La noche de la luna nueva llegó más rápido de lo que esperaban. Con linternas y mochilas llenas de bocadillos, los tres amigos se adentraron en el bosque que rodeaba el convento. El sendero estaba envuelto en una neblina densa, y el silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus pies. A medida que se acercaban al convento, el aire parecía volverse más pesado, cargado con una extraña energía que erizaba la piel. El convento finalmente apareció ante ellos, sus muros ennegrecidos y cubiertos de hiedra, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. El reloj de la iglesia cercana comenzó a marcar las 12 campanadas de la medianoche, y en ese preciso momento, una ráfaga de viento frío azotó las ruinas. Lucía, Mario y Álvaro intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno estaba dispuesto a admitir su miedo. Con pasos cautelosos, entraron en el convento. Los pasillos estaban oscuros y polvorientos, y el eco de sus pisadas parecía reverberar en las paredes, como si el propio edificio estuviera susurrando. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave pero claro murmullo que venía desde el fondo del pasillo. Lucía encendió su linterna, pero la luz no alcanzaba a penetrar la oscuridad. El murmullo continuaba, más fuerte ahora, y con un tono que parecía casi humano. El corazón de los jóvenes comenzó a latir con fuerza, una mezcla de emoción y terror los invadía. ¿Sería esta la famosa monja de la medianoche que habían venido a buscar? ¿Y si la leyenda era más que una simple historia? El murmullo que había comenzado como un susurro lejano ahora llenaba los pasillos del convento, reverberando en las paredes como un eco inquietante. Lucía, Mario y Álvaro avanzaban lentamente, con las linternas temblando en sus manos. Sus corazones latían con fuerza, y aunque ninguno lo decía en voz alta, cada uno de ellos empezaba a dudar de la decisión de haber entrado en aquel lugar. Sin embargo, el miedo y la curiosidad los mantenían en movimiento, arrastrándolos hacia lo desconocido. A medida que se adentraban en el oscuro pasillo, el murmullo se transformó en un lamento agudo, como un grito ahogado en el tiempo. Lucía intentó captar la procedencia del sonido, pero parecía rodearlos, viniendo de todas direcciones a la vez. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un leve susurro se deslizó al lado de su oído, tan claro y cercano que casi sintió el aliento frío contra su piel. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mario asintió, su rostro pálido bajo la tenue luz de la linterna. Álvaro, por su parte, intentó mantener la compostura, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. El grupo continuó avanzando,
siguiendo el pasillo hasta llegar a una gran puerta de madera, entreabierta y chirriante. Del otro lado, una oscuridad aún más densa parecía esperar, como si estuviera viva. Mario empujó la puerta con cautela, y los tres amigos entraron en lo que alguna vez había sido la sala principal del convento. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo de piedra estaba resquebrajado, pero lo que más les llamó la atención fue el altar al fondo de la sala. Allí, en medio de la penumbra, se erguía una figura. Al principio, pensaron que era una estatua, una imagen olvidada de alguna santa, pero cuando la figura se movió, sus corazones se detuvieron por un instante. Era una mujer, alta y delgada, envuelta en un hábito negro que se confundía con la oscuridad. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podían sentir sus ojos fijos en ellos, observándolos con una intensidad que los hacía sentir desnudos. Lucía dio un paso atrás, tropezando con un escombro, y la figura reaccionó al movimiento, deslizándose hacia ellos con una gracia inquietante. No caminaba, sino que parecía flotar, como si no estuviera atada a este mundo. Los tres jóvenes quedaron paralizados, atrapados por la mirada invisible de la monja. «Debemos irnos», susurró Mario, pero sus pies no respondían. La figura se detuvo a unos metros de ellos, el ambiente se volvió helado, y una voz suave pero autoritaria resonó en la sala. «¿Por qué habéis venido?», preguntó la monja, su voz un susurro que cortaba el silencio. Lucía tragó saliva, incapaz de responder. Álvaro abrió la boca para hablar, pero no pudo articular palabra alguna. La presencia de la monja los tenía completamente bajo su control, una fuerza invisible que emanaba de ella como una marea oscura, envolviéndolos en una sensación de pavor. La figura levantó una mano pálida y delgada, señalando hacia la puerta por la que habían entrado. Antes de que pudieran reaccionar, las velas que alguna vez habían iluminado la sala se encendieron de golpe, revelando más detalles aterradores. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, y el altar, que creían vacío, ahora mostraba los restos deteriorados de un crucifijo roto. La atmósfera se volvió opresiva, y el aire era tan denso que apenas podían respirar. De repente, la monja dejó caer su mano, y el sonido de un campanario resonó desde lo alto del convento, marcando la medianoche con campanadas que parecían interminables. Cada golpe era como un martillazo en sus mentes, intensificando el miedo que ya sentían. Entonces, en un parpadeo, la monja desapareció, dejando la sala en un silencio sepulcral. Los jóvenes se miraron entre sí, sin atreverse a moverse o a romper el silencio, pero sabían que lo que acababan de presenciar no era una simple leyenda. Algo oscuro y antiguo habitaba en el convento, algo que los había visto y no los dejaría ir fácilmente. «Tenemos que salir de aquí», dijo finalmente Álvaro, rompiendo el hechizo que los mantenía inmóviles. Pero en el fondo, sabían que, aunque abandonaran el convento, la sombra de la monja los seguiría, marcándolos para siempre. El aire en el convento estaba cargado de una tensión insoportable. Lucía, Mario y Álvaro permanecían inmóviles, aún procesando la desaparición repentina de la monja. Los ecos de las campanadas seguían reverberando en sus mentes, pero algo en la sala les dijo que no debían quedarse allí por mucho tiempo. Sin intercambiar palabras, comenzaron a moverse, sus pasos resonando en la piedra fría mientras se dirigían hacia la puerta, ansiosos por salir de ese lugar maldito. Antes de que pudieran cruzar el umbral, Lucía sintió un tirón extraño en su mente, como si algo la llamara desde el interior de la sala. Miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de esa sensación, hasta que sus ojos se posaron en un rincón oscuro cerca del altar. Allí, medio oculto por escombros y polvo, vio lo que parecía ser un pequeño libro encuadernado en cuero. «Esperen», dijo en un susurro, haciendo que los otros dos se detuvieran. Se acercó con cautela al rincón, y al inclinarse, recogió el libro. El cuero estaba gastado y descolorido, y al tacto, sintió una extraña frialdad que la hizo estremecer. Al limpiar la cubierta con la mano, reveló una inscripción casi ilegible en latín: Diarium esse Marianae. Su corazón dio un vuelco al reconocer el nombre. Era el diario de Sor Mariana, la monja de la leyenda. «¿Qué has encontrado?», preguntó Mario, acercándose a ella. «Es el diario de Sor Mariana», respondió Lucía, sin poder ocultar el temblor en su voz. Álvaro,
que había estado vigilando la puerta, se volvió hacia ellos, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Crees que esté relacionado con lo que vimos? Lucía asintió en silencio, sus dedos temblorosos abriendo el diario. Las páginas estaban amarillentas, algunas se desintegraban al tacto, pero las palabras escritas con tinta oscura aún eran legibles. Empezó a leer en voz baja, sus ojos recorriendo el texto con rapidez mientras sus amigos la observaban en silencio. Las primeras páginas relataban la vida cotidiana en el convento, las oraciones, las tareas, los sermones. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras de Sor Mariana se volvían desesperadas, llenas de angustia. Describía cómo había sido falsamente acusada de herejía por la superiora, una mujer cruel y celosa de su juventud y devoción. Sor Mariana había sido sometida a castigos horribles, y finalmente, había sido condenada a morir en la oscuridad de la cripta bajo el convento. «Aquí es donde está enterrada», susurró Lucía, señalando una de las páginas. «Bajo el altar, en una cripta secreta. No recibió los ritos adecuados, por eso su espíritu no puede descansar». «Eso significa que», comenzó Álvaro, pero fue interrumpido por un nuevo sonido. Un susurro bajo y gutural resonó a su alrededor, como si las mismas paredes estuvieran hablando. La temperatura en la sala bajó de golpe, y un viento helado surgió de la nada, apagando las velas que aún ardían tenuemente. En la penumbra, los tres amigos sintieron una presencia que los rodeaba, como si los observara desde todos los ángulos. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Mario, con urgencia en la voz. Pero antes de que pudieran moverse, una de las páginas del diario comenzó a girar sola, como si una mano invisible la estuviera pasando. Lucía soltó el libro de golpe, pero no pudo apartar la vista de las palabras que aparecieron ante sus ojos. Era un mensaje, escrito apresuradamente y en latín, una súplica desesperada de ayuda. «Ella quiere que la ayudemos», dijo Lucía, apenas creyendo lo que decía. El susurro se convirtió en un gemido, un lamento que parecía salir directamente de las entrañas del convento. El diario, ahora en el suelo, comenzó a temblar, como si algo dentro de él intentara liberarse. Lucía, Mario y Álvaro retrocedieron, pero sabían que no podían huir. El espíritu de Sor Mariana los había elegido, y no descansaría hasta que ellos cumplieran su última voluntad. «Tenemos que liberar su espíritu», murmuró Lucía, con determinación en sus ojos. «Es la única manera de detenerla». El gemido se intensificó, como si el convento mismo respondiera a su decisión. Ahora no solo estaban atrapados en la oscuridad del edificio, sino también en una misión para liberar a un alma atormentada que lo seguiría hasta el final. La atmósfera en el convento era sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de siglos de dolor y desesperación. Tras descubrir el diario de Sor Mariana, Lucía, Mario y Álvaro salieron apresuradamente del lugar, sus mentes invadidas por un torbellino de pensamientos oscuros. El camino de regreso al pueblo se sintió interminable, y el silencio entre ellos solo era roto por el crujir de las hojas bajo sus pies. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, cada uno de ellos cayó en un sueño inquieto, atrapado en un mundo de pesadillas donde la figura de la monja los perseguía implacablemente. Lucía fue la primera en despertar, empapada en sudor, con el corazón martillando en su pecho. Había soñado que estaba atrapada en la cripta bajo el convento, las paredes se cerraban sobre ella mientras el espectro de Sor Mariana se acercaba lentamente, susurrando palabras ininteligibles que se metían en su mente como un veneno. Mario no corrió mejor suerte. En su pesadilla, el convento estaba ardiendo, las llamas lamían las paredes mientras él corría por los pasillos interminables, buscando una salida. Pero cada puerta que abría lo conducía de nuevo a la sala donde habían encontrado el diario, y allí, en medio de las llamas, estaba Sor Mariana, con su hábito ennegrecido por el fuego, su rostro cubierto por sombras, pero con sus ojos brillando con un odio que lo paralizaba. Álvaro despertó bruscamente, con un grito atrapado en la garganta. En su sueño, estaba en el pueblo, pero todo estaba envuelto en una densa niebla. Las casas estaban vacías, las calles desiertas. Caminaba sin rumbo, perdido en la niebla, hasta que escuchaba el sonido de campanas lejanas. Se volvía, y allí, entre la niebla, veía a la monja,
flotando hacia él, su rostro deformado por una mezcla de dolor y furia. Cada vez que intentaba correr, sentía sus pies hundirse en el suelo, como si algo lo estuviera atrapando, arrastrándolo hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, los tres amigos se reunieron, sus rostros pálidos y ojerosos. Nadie necesitaba preguntar si los otros habían soñado lo mismo, sus miradas lo decían todo. Sabían que habían despertado algo en el convento, algo que no les permitiría escapar tan fácilmente. No podemos ignorarlo, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Es como si ella estuviera tratando de decirnos algo, pero, ¿qué? Nos está mostrando su sufrimiento, respondió Mario, su voz apenas un susurro. Es su manera de hacernos sentir lo que ella sintió. Álvaro asintió, pero sus pensamientos iban más allá. Había algo en su pesadilla que no podía sacudirse, la sensación de que estaban siendo observados, incluso en el pueblo, como si la sombra de Sor Mariana se hubiera extendido más allá del convento. ¿Y si es una advertencia?, preguntó Álvaro, su voz temblorosa. ¿Y si nos está diciendo que no deberíamos continuar? Lucía negó con la cabeza, su expresión decidida. No. Si nos detenemos ahora, nunca podremos librarnos de esto. Tenemos que volver al convento y liberar su espíritu. Es la única manera. Mario y Álvaro intercambiaron miradas, ambos llenos de dudas y temor, pero sabían que Lucía tenía razón. La sombra de Sor Mariana no los dejaría en paz hasta que cumplieran su misión. Las pesadillas eran solo el principio, si no hacían algo, la oscuridad que habían despertado podría consumirlos por completo. Esa misma noche, decidieron regresar al convento, conscientes de que esta vez no se trataba solo de una aventura, sino de un enfrentamiento con fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Con cada paso que daban hacia el lugar maldito, las pesadillas y los susurros de la noche anterior seguían atormentándolos, pero sabían que no había vuelta atrás. Sor Mariana los había marcado, y la única forma de liberarse era enfrentar lo que les aguardaba en la oscuridad del convento. El aire dentro del convento estaba denso y cargado, como si las paredes mismas respiraran el sufrimiento acumulado durante siglos. Lucía, Mario y Álvaro se adentraron en la oscuridad una vez más, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Ninguno de ellos pronunciaba palabra, el silencio entre ellos era un pacto tácito, una aceptación de que lo que estaban a punto de hacer podría cambiar sus vidas para siempre. Lucía sostenía el diario de Sor Mariana con fuerza, sus manos temblorosas mientras repasaba mentalmente las instrucciones que había encontrado en las últimas páginas. El ritual de liberación era antiguo, un conjunto de oraciones y símbolos que, según las escrituras, podrían romper el vínculo que mantenía al espíritu atrapado en el mundo de los vivos. Pero el texto advertía de los peligros, cualquier error, cualquier duda en sus corazones, podría fortalecer al espíritu en lugar de liberarlo. Cuando llegaron a la sala principal, el altar se alzaba imponente ante ellos, oscuro y amenazante. La cripta secreta estaba justo debajo, según el diario, y Lucía sintió un escalofrío al recordar la visión de su pesadilla. Tomó aire profundamente y comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz apenas un susurro en la vasta oscuridad. Mario y Álvaro se colocaron a su lado, formando un círculo alrededor del altar. El aire alrededor de ellos comenzó a cambiar a medida que Lucía recitaba las palabras antiguas. Una brisa fría surgió de la nada, apagando las velas que habían encendido para iluminar la sala. La oscuridad se cerró sobre ellos, y en el silencio, escucharon un leve susurro, como si las palabras de Lucía estuvieran despertando algo en lo profundo del convento. «No te detengas», murmuró Mario, su voz tensa. Lucía continuó, su voz temblando mientras pronunciaba las oraciones. Sentía la presión en su pecho intensificarse, como si una fuerza invisible tratara de detenerla, pero siguió adelante, sabiendo que no podían fallar. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y un crujido resonó en la sala. El altar, que había permanecido intacto durante siglos, comenzó a moverse, revelando una abertura oscura en el suelo. El susurro se transformó en un gemido, un lamento que resonaba en sus mentes, lleno de dolor y rabia. «Ya casi está», exclamó Álvaro, sus ojos fijos en la abertura que se expandía. Entonces, una sombra apareció en la oscuridad, emergiendo de la cripta.
La figura de Sor Mariana se materializó ante ellos, su rostro aún cubierto por un velo oscuro, pero sus ojos brillaban con una furia que hacía temblar a los tres amigos. Lucía vaciló por un instante, pero luego recordó las palabras finales del diario. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, libera eam. Gritó, completando el ritual con todas sus fuerzas. La figura de Sor Mariana se detuvo, su cuerpo temblando mientras las palabras resonaban en el aire. El gemido se convirtió en un grito agudo, y la sala se llenó de una luz cegadora. Lucía, Mario y Álvaro se cubrieron los ojos, sintiendo una presión abrumadora sobre ellos. Por un momento, parecía que el convento entero iba a colapsar bajo la fuerza del espíritu, pero entonces, la luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la sombra de Sor Mariana. Cuando la luz desapareció por completo, el silencio reinó en la sala. El altar estaba en su lugar, intacto, y la cripta oculta volvía a estar sellada. Lucía, temblando, se dejó caer de rodillas, sintiendo una paz extraña en el aire. Mario y Álvaro la ayudaron a levantarse, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y agotamiento. Lo hicimos, murmuró Mario, apenas creyendo sus propias palabras. Lucía asintió, mirando el altar. El espíritu de Sor Mariana había sido liberado, y el convento, que antes emanaba una opresiva sensación de maldad, ahora parecía tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Pero en el fondo de su mente, Lucía no podía evitar preguntarse si realmente todo había terminado, o si, de alguna manera, la monja de la medianoche todavía los observaba desde la sombra. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentían que podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. El convento, que había estado en silencio después del ritual, de repente se sintió más inquietante que nunca. La paz que Lucía, Mario y Álvaro habían sentido tras liberar el espíritu de Sor Mariana se desvaneció rápidamente cuando notaron que el aire volvía a cargar con una sensación opresiva. Algo estaba mal, muy mal. Lucía fue la primera en percatarse de la anomalía. A medida que avanzaban hacia la salida del convento, sintió una punzada aguda en su pecho, como si un alambre invisible la estuviera atando al lugar. Se detuvo en seco, mirando a sus amigos con una mezcla de miedo y resignación en sus ojos. Algo falta, murmuró, su voz temblorosa. El espíritu no ha sido liberado por completo. Mario y Álvaro se detuvieron también, sintiendo como el aire se volvía cada vez más pesado. Álvaro se volvió hacia Lucía, la preocupación nublando sus ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. El diario hablaba de un sacrificio final, susurró Lucía, recordando las palabras que apenas había podido descifrar en las últimas páginas. La liberación no está completa sin él. Uno de nosotros debe. La idea quedó suspendida en el aire, pero todos entendieron lo que implicaba. No había error, Sor Mariana no había sido liberada completamente porque faltaba un último acto, un sacrificio. Los tres se miraron, sabiendo que uno de ellos debía ofrecerse para que el espíritu pudiera descansar en paz. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo, roto solo por el eco lejano de una campana, que comenzaba a resonar desde el campanario. Yo lo haré, dijo Lucía, su voz firme aunque sus manos temblaban. Mario y Álvaro se opusieron de inmediato, ambos intentando convencerla de que no lo hiciera, pero Lucía ya había tomado su decisión. Ella había sido la que había iniciado todo, la que había encontrado el diario, la que había llevado a cabo el ritual. Sentía que era su responsabilidad terminar lo que había comenzado. Si no lo hago, todo esto será en vano, dijo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Sor Mariana nunca encontrará la paz, y nosotros tampoco. Mario finalmente asintió, sus ojos llenos de dolor, pero entendiendo que no podían detenerla. Álvaro, incapaz de pronunciar palabra, simplemente la abrazó, sabiendo que era la última vez que la vería. Lucía sonrió débilmente, liberándose de sus brazos. Con determinación, Lucía caminó hacia el altar, donde había comenzado todo. El diario, que había estado en su mochila, comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a su sacrificio. Colocó el diario sobre el altar, y comenzó a recitar las palabras del sacrificio final que había memorizado. A medida que las palabras salían de su boca,
el aire a su alrededor comenzó a moverse, como si una fuerza invisible la envolviera. La temperatura bajó, y las velas que habían encendido antes empezaron a apagarse una por una. El eco de la campana se volvió más fuerte, y un viento helado barrió la sala, levantando el polvo y haciendo crujir las viejas maderas. Entonces, en un destello de luz, Lucía sintió una presencia envolvente. El espíritu de Sor Mariana, ahora visible y etéreo, flotaba frente a ella. Su rostro, que antes estaba cubierto por sombras, ahora mostraba una expresión de paz y gratitud. Lucía entendió en ese momento que su sacrificio había sido aceptado. La figura de Sor Mariana se inclinó hacia ella, como si le susurrara un agradecimiento antes de desvanecerse en la oscuridad. Lucía, debilitada pero satisfecha, cerró los ojos, sintiendo como la oscuridad la envolvía suavemente. Sus últimas palabras fueron una oración silenciosa, un ruego de que sus amigos pudieran encontrar la paz que ella misma había buscado. Mario y Álvaro, con lágrimas en los ojos, observaron cómo el espíritu desaparecía y cómo Lucía se desplomaba en el suelo, su cuerpo inerte pero con una expresión de tranquilidad en su rostro. Sabían que su sacrificio había sido el último acto necesario para liberar al espíritu del convento, y aunque el dolor los consumía, sabían que debían honrar su memoria. El convento, que alguna vez había sido un lugar de horror y oscuridad, ahora descansaba en un silencio profundo, como si la historia de dolor y sufrimiento finalmente hubiera llegado a su fin.